uno de los problemas que estábamos viendo con ¿qué tema estábamos platicando, hermana Pati? ¿Se acuerda? En la última clase Sí. estuvimos viendo Con sus preguntas. Yo le preguntaba Que casi le aventaba el celular en la cabeza. Que casi le aventaba el celular. Y nomás veía la cara de Ariana así como diciendo, ¿de qué están hablando? Es que yo le preguntaba que luego no entendía cosas del Nuevo Testamento que se aplicaban, del Antiguo Testamento ahorita en la actualidad. Okay. Yo le mencionaba la frase de esfuérzate y sé valiente que le dijo a Josué, Okay. pero que en la actualidad la aplicamos. Okay. Usted nos explicó las dispensaciones. Sí. Que como ha cambiado el corazón del hombre, pues también Dios ha... Porque una vez yo me preguntaba... No, buen punto, el corazón del hombre no ha cambiado. ¿No se ha vuelto más perverso, no? No. O sea, a través del pecado, después de que peca, su inclinación es hacia el mal, pero no... Pero ¿no dice que al final de los tiempos la maldad se iba a incrementar en la palabra? No, pero se iba a incrementar, no que iba a haber mucha maldad, sino que la maldad iba a ser la constante. Pero la maldad, ¿quién la tiene? ¿Quién hace la maldad? Bueno, pero vamos por partes. Otra vez caemos en ese problema. Yo puede ser que nunca mate a Enrique, pero lo voy a odiar toda mi vida. Para Dios dice, ya lo mataste. Bueno, la diferencia es que Mari Carmen sí mató a Pedro. Entonces, la única diferencia fue que sí es más grave lo de ella porque es ejecución. Ella sí llevó a cabo el deseo de matarlo, pero a los ojos de Dios, nada más, digamos que, perdón la expresión, si mi pecado es uno, bueno, ella cometió dos porque lo deseó matar y aparte lo mató. Pero para Dios es pecado igual. Entonces lo que se repite es que cuando dice que se multiplica la maldad, no es que haya... o sea, el hombre no comete pecados nuevos. O sea, porque ¿de dónde vienen los pecados? Sí, pero ¿de dónde vienen? De nuestros malos deseos. Dice para el apóstol Santiago, ¿se acuerda que dice? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Se acuerdan? No, pero las guerras, ¿se acuerdan? No, vean, vayan a Santiago, por favor. Santiago. La droga no es nueva como un pecado. ¿O antes? No, lo que pasa es que, o sea, nosotros ahorita somos, digamos, podemos empezar a jerarquizar. Pero, por ejemplo, el tema ahorita, por ejemplo, hablamos de un ciberrobo, ¿no? Robamos por... Sí, pero es robo. No. El mecanismo, la forma, Sí, yo creo que es la forma normal, porque antes robaban, pero ahora roban y matan, y luego ahora no roban y matan, ahora robotizan. O sea, lo que pasa es que el punto, ¿qué pasó con Santiago? Con el diluvio. ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque en su pensamiento era... Exactamente. Ya no, Dios no se centra en ningún acto, sino dice, todo su pensamiento era de continuo el mal. Entonces, el pecado del hombre, vayan pensando preguntas y van a hacer preguntas ustedes, o si de esto mismo les surgen preguntas, lo llevamos a cabo. Entonces, no, el pecado del hombre, vamos a ver ahorita lo de las guerras. Lo que pasa es que como está fallando internet, ¿verdad? Dice, ahorita lo estoy buscando aquí porque Que ayer puso un mensaje, voy en camino. Ahorita que está allá afuera no me voy a pensar. ok. Santiago 4. O sea, ese es un punto importantísimo. Es que la Biblia responde preguntas que el hombre no. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y habla ¿y qué pasiones son? Versículo 2.
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, el problema del ser humano tiene que ver con todo el deseo del corazón, que implica únicamente y exclusivamente el desear lo que el otro tiene. Punto. O sea, lo que tú tienes yo lo quiero, y si no lo tengo, me va a causar problema. Entonces, cuando dice que el pecado se aumenta, repito, no habla tanto de volumen de pecado, sino que se convierte en una práctica más continua. Bueno, ahorita le miento a Enrique, mañana le robo a ella, después le soy infiel a él con mi amistad, y me explico, y hago un fraude. Es decir, se convierte el pecar se convierte en una práctica que es constante para lograr mis objetivos. De verdad, hay gente que miente con una facilidad impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en el instituto, una vez nos dijeron, dice, hoy en día hay pastores que cuando enseñan la palabra de Dios, con tal de encontrar una ilustración para su mensaje, inventan cosas en su vida que no son verdad, ¿no? Y aunque el fin es bueno para ilustrar una verdad, pues nomás es como si fuera así, pues no digas que te pasó a ti, ¿no? O sea, de ese grado es el que debe de cuidarse el ser humano. Entonces, las cosas que están en la Biblia, todas las cosas son enseñanzas y son práctica, pero no todas son ordenanzas, no todos son mandatos. Muchas cosas son consejos y principios, ¿no? Por ejemplo, ese de esfuérzate y sé valiente es algo que Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Ese puede tomarse como un consejo. Ese es un consejo, ese es un principio de Dios, ¿no? O sea, y es verdad. O sea, ahorita en la mañana estaba viendo mi esposa y un partido de tenis, y es impresionante, o sea, cómo de verdad tú sabes que estaba jugando Nadal, sí, no traigo el control, estaba jugando Nadal contra Federer, y tú reconoces que ese partido realmente lo jugaron, lo entrenaron 20 años atrás de estar entrenando, renunciando a muchas cosas, a diversión, y llegan a esos niveles pues porque es el resultado del fruto de que se esforzaron, de que fueron valientes, de que dijeron, ¿por qué valientes? Porque hoy llevamos una fiesta, ¿no? Y ahorita hay mucha gente que seguramente los invitó a las fiestas, están viviendo unas vidas no bonitas, no agradables, y estos hombres están en salud plena de su condición física. Todas esas cosas solamente van a suceder de verdad con aquellas personas que son valientes. O sea, el valiente es aquel que de verdad no detiene un punto y dice: yo sé a dónde quiero llegar, y se ocupa mucha valentía para decir a la gente que no. Entonces, pero si venimos a otro principio donde cometes pecado y tienes que sacrificar un cordero, bueno, eso ya no. Eso era una ordenanza específica, concreta para el pueblo de Israel en relación a Dios y todo ese peso. Entonces, si nosotros empezamos a diferenciar las ordenanzas, inclusive Dios era tan sabio que el sacrificio no era véyalo en tu casa. Entonces, al no haber tabernáculo, pues ya no hay sacrificio, porque Dios decía aquí. ¿Cuál fue el problema con Caín? Que él le trajo las primicias a Dios, sí, pero las que él quería. Pero son primicias, pero son las que tú quieres. Entonces Dios siempre determinó cómo quiero ser adorado y cómo quiero ser servido. Platicaba con mi esposa algo interesante, miren. Quiero ver cómo entramparlos para cachar si están entendiendo o no. Ok, uno de los errores que yo lo practiqué también, yo estuve equivocado mucho tiempo. Uno de los problemas es que los creyentes efectivamente, hijos de Dios, ante la mala doctrina, creen que la salvación es un fin. Es decir, que la salvación del hombre es así, es el fin, ¿no? Inclusive la razón, el propósito, el objetivo, la razón, el propósito, el objetivo final del hombre es la salvación. Y no es así. Y al vivir enseñanzas donde crees que el fin
del por qué Cristo murió por ti es la salvación, estás cometiendo un grave error y por consiguiente te estás limitando mucho. Entonces, si la salvación no es un fin, entonces ¿qué es? La santidad. Medio. Es un medio. ¿Pero un medio para qué? Para ser salvos. No, la salvación no puede ser un medio para ser salvo. Es para llegar al cielo. O sea, la salvación es un fin. Para la vida Para eterna. llegar a la casa de Dios. No es un fin. La salvación es un medio. ¿Un medio para qué? Para servir al Señor. Es el único propósito. Cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel, le dice, lo sacaré al pueblo de esclavitud, para que vayan y me sirvan. Pablo, ¿cómo empieza sus cartas? Pablo, siervo de Jesucristo. Dice Corintios, somos colaboradores, que somos salvos para buenas obras. Es decir, la salvación no es un fin, es un medio para que los hijos de Dios puedan servir al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar en el cielo cuando seamos llamados. Seguiremos sirviendo al Señor, adoraremos al Señor, honraremos al Señor. Entonces, el problema es que cuando uno cree que la salvación es el fin, surgen, por ejemplo, doctrinas como las iglesias que conocemos, que están equivocadas, donde dicen, no, pues yo fui escogido. Y la pregunta, bueno, si fuiste escogido, ¿para qué? Y de verdad, no saben responder para qué fueron escogidos. Y bueno, sí responden, porque responden para ser salvo. ¿Y con qué propósito? Por eso, aún dentro de las servidumbres hay niveles. Y obviamente, a mayor servidumbre, mayor exaltación. El problema es que la gente quiere ser servido en lugar de servir. Y Cristo dijo, si yo mismo le lavé los pies, imagínense lo que van a hacer ustedes, ¿no? No, eso que decirte la verdad del Antiguo Testamento, eso se podría llamar que es una ordenanza. Eso que usted dijo ahorita del Antiguo Testamento se podría decir que eso es una ordenanza. ¿Cuál? Donde dice que sacó Sí, lo ordenó. Sí, claro. O sea, y eso era en el contexto que decíamos que Dios salva a personas para cuestiones específicas, tareas específicas. Miren, no se nos olvide, pónganle miedo a sus teléfonos, por favor. No se nos olvide, y lo platicaba con mi esposa, nosotros sabemos que Juan el Bautista fue salvado, fue llamado y escogido desde el vientre de su madre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Y qué pasó antes de que morir Juan el Bautista? ¿Qué hizo? ¿No? ¿Dudó de Jesucristo? Que le preguntaran Claro. si él era. Pregunten si Él es el que va a venir. O sea, Él que fue el instrumento para presentar a Jesucristo en el arranque de su ministerio, él dudó. ¿Dónde dudó? Donde todos hubiéramos dudado, en la cárcel. Ahorita estamos viendo mi esposa y yo un testimonio de un misionero que estaba en la cárcel, se escapa de la cárcel y enfrente de esa estaba un río congelado, y mientras va huyendo, su perseguidor, por la desesperación de alcanzarlo, rompe el hielo y se empezó a congelar y a hundir. Entonces él regresó y lo salvó. Lo regresan a la cárcel y lo matan. Y decía este hombre una cosa bien bonita. ¿Cuál fue el principio que este hombre ejerció? Amarás a tu enemigo, ¿no? Y acabó siendo quemado en la hoguera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que Dios hace con un propósito de que estamos hablando de eso, y eso pasó hace 500 años. Y ahorita hoy no, lo estamos contando. Es decir, para Dios no hay cosas que no se tengan que decir y que saber de sus siervos. Entonces, cuando empezamos a ver cómo Dios, ¿qué pasa con Moisés? Es llamado, es protegido de Dios, es cuidado para que su arquilla no se hunda, pero tampoco entró a la tierra prometida por desobedecer a Dios. ¿Sí me explico? O sea,
por eso siempre he dicho que el que Dios te escoja para una tarea no tiene que ver con tu salvación. ¿Por qué? Porque Judas fue escogido para esa. Pero fue escogido por la dureza de su corazón, como fue escogido Faraón por la dureza de su corazón. No para condenarlo, no fue escogido para condenarlo, sino fue escogido para ser utilizado. Entonces, por eso nosotros tenemos que... ¿Mandé? No, sí, por eso. Por la dureza de su corazón. Tenemos que cuidar nosotros, cuando habla de salvación en la Biblia, no siempre habla de salvación del alma. Habla de salvación de circunstancias específicas, ¿no? Como lo dice el apóstol, creo que es Pablo, que dice, o Santiago, no me acuerdo, ahorita lo buscamos, dice que cuida de tu salvación con temor y temblor. Pero pues, ¿por qué la vamos a cuidar? Vamos a búsquenlo eso. Es Filipenses 2:12. Esos son los versículos que la gente lamentablemente usa y al no saber usarlos, los transgiversa. Filipenses 2:12. ¿Listo? Se dirige, le llama amados, por supuesto que se refiere a hermanos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces aquí está hablando de que era a la iglesia a la que le estaba hablando. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué me voy a ocupar de mi salvación si la Biblia enseña que la salvación no se pierde? ¿A qué se referirá? Lo dice claramente adelante, ¿no? Ocúpate de que tu ahora, la salvación, ¿qué aspectos tiene? La salvación tiene un aspecto pasado, presente y futuro. Pasado porque Cristo murió por nuestros pecados y el Señor sabe quién es el que será salvo. En el presente porque es cuando se lleva a cabo. Pero yo me tengo que ocupar de mi salvación. No se refiere para no perderla. Se refiere a mantenerla en la condición en la que el Señor me la dio, de una nueva criatura, la cual está con condiciones para obedecer a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En quién pone el querer como el hacer por su buena voluntad? En los que se ocupan de su salvación. Si yo agarro, ¿cómo te llamas el hijo? Si agarra a Manuel, y ahorita aquí me ve que ha venido a los estudios, lo cual te agradezco muchísimo y para mí somos muy privilegiados, pero el día de mañana él va por la calle y me ve saliendo del squid con una cerveza, va a decir, ¿cómo hago con esto? Pues no me ocupé de mi salvación. De que mi salvación me dice, hey, no olvides tu estado, eres salvo. Es como Anita podrá estar fascinada en México y será la más feliz y todo, pero es cubana, punto. Siempre su mirada estará hacia Cuba. El creyente tiene que mirar siempre hacia su salvación. Que no se nos olvide que Cristo murió por nosotros. Lo dije hace poquito, ¿no? Que no se nos olvide que la sangre de Cristo está fresca. Fresca, no se secó. Está fresca. Entonces, ocuparme de mi salvación es mantener en el estado en el cual Dios me la entregó, con el único propósito de decirle, heme aquí, pone en mí el creer como el hacer. Entonces, si él agarra y me ve saliendo del squid con una cerveza, pues se crea un conflicto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor, yo les dije una vez aquí, ni siquiera hagan pipí en los bares, ¿no? Porque a veces que uno anda en la calle y me anda la pipí y te metes a un bar. No te metas a un bar. No por otra cosa, sino porque Satanás va a utilizar la situación para decirle, mira, va saliendo de
cuando a lo mejor no fuiste a hacer pipí, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esa parte para que la gente no sea tropezada, y dos, para que el Señor ponga en nosotros como el querer, produzca en nosotros el querer como el hacer. Yo sigo maravillado, y de verdad yo creo que mi vida sí será marcada con este campamento por el hecho del nieto de... Sí les expliqué, ya supieron, ¿no? Sí entendieron, del nieto de que está en la cabaña de Abraham. Sí se acuerdan, ¿no? Que hace 30 años su abuelo fue el que me pagó el instituto, ¿no? O sea, era increíble. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar así atentos, ¿no? O sea, no se imagina para mí la ternura que me inspiró Dios desde una perspectiva de decir, lo que empecé a sentir, el cuidado personal que empecé contigo hace 30 años, yo no lo he dejado. Pero aparte, tu palabra dice que instruye a tu hijo en el camino, y ahí está mi esposa. Mi esposa es, cuando va al carro, lo trae a mi hijo bibliando y todo, y exhortándolo y animándolo. Entonces, hoy entiendo cómo son esos cuidados a los que yo se refiere. O sea, porque otra cosa que no les dije, mi campamento fue en Guadalajara. Este fue en Querétaro. O sea, no había forma de que hubiera chapuza de mi parte, ¿no? O sea, fue en Querétaro. O sea, dijera, bueno, pues sí, es probable, porque pues, el mismo instituto. Bueno, pues los que hicieron el campamento en Guadalajara ya no están en Guadalajara, solo están en Querétaro, por eso los mandamos para allá. Entonces sí tenemos que empezar a buscar, a ver, Señor, quiero tener mi salvación como un estado grato, de gracia ante ti, que estés contento, que pueda ser utilizado, porque sí, Dios no va a producir el querer como el hacer en una persona que su vida no está siendo consagrada. No es que no pueda, es que nosotros muchas veces nos convertimos en tropiezo para otras personas. Entonces, por eso de verdad, este campamento también fue para nosotros los padres, porque tenemos que portarnos a la altura de los hijos que van a regresar. O sea, y no decir, y ya regresé al infierno, ¿no? Por ejemplo, me encanta la mamá de Patty, que decía, gracias al estudio me di cuenta que ahora tengo que tener más paciencia con este Emiliano, ¿no? Y eso es bien bonito, ¿no? Dios preparando, ¿por qué? Porque sí, los niños son desquiciantes, sí, los niños son enfadosos, sí, pero sí llega un punto donde tenemos que verlos ahora como colaboradores y hermanos de batalla, ¿no? Ya no es... No, ya... sí, yo tengo nosotros, hermano. ¿Mandé? Me ha servido. Sí, Me ha mi servido darme cuenta en situaciones. sí, y sobre todo, pues ver que ya no son bebés, ¿no? O sea, Sí. Es que sí fue un desprendimiento muy agresivo, muy agresivo. Mi esposo dice, ay, que hagan un pero para él, dice, también lo mandamos esta semana. Ojalá pudieran, Hubiéramos mandado nosotros. Sí, es que de verdad, o sea, pero fue un desprendimiento, no sé si yo estoy seguro que sí, con mucha paz. O sea, el saber dónde está, esa es una. La otra, el saber que, bueno, tampoco le he hablado a Alma, entonces estamos bien, ¿no? O sea, era un mal de, como decían que un mal de muchos es consuelo de todos, ¿no? Entonces así estábamos, no me llama a mí, y lo cual me hace ver lo bien que están, lo bien que se escuchan, esa es otra, lo bien que se escuchan. Y bueno, yo no los oigo egoístas a ellos, y eso nos enseña a nosotros también a no ser egoístas, ¿no? Dice, bueno, ¿alguna pregunta? O a ver, Jenny, tú siempre tienes preguntas. Pues es que como dice aquí, todos en vuestra salvación con temor y temblor, pues también se siente, no sé si estoy correcta, como una responsabilidad también es, por ejemplo, con las situaciones que pasan con los hermanos, tenemos que estar al pendiente. No sé, por ejemplo, con la situación de donde Eliseo que estábamos y eso, como dijo la hermana Pati, Dios nos va a demandar, pues porque ya tenemos mucho conocimiento de su palabra. ¿Pero demandar en qué sentido?
Pues el apoyar a los hermanos. El servicio a los hermanos. El servicio a los hermanos. O sea, por ejemplo, en este caso, que pues Dios aquí nos dice en su palabra que debemos orar. Pues que tenemos que ir a visitar a los enfermos. Por ejemplo, en este caso nuestro hermano está enfermo. Pues que tenemos que ir ahí a donde él está. Sí, pero ojo, sí tenemos que hacer las cosas de corazón, no por miedo. O sea, para que Dios no me demande, mejor voy y ya quieto. Pero aquí es que miren, voy a dar un punto de vista bien importante que creo que es necesario saberlo. Uno tiene que entender que cuando Dios permite que las cosas se sepan, a determinada persona, que en este caso fuiste tú, de ahí parte todo. O sea, el que tú lo bajaras a que oráramos por él es extraordinario y es ideal. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué me permitió Dios ver esta situación? Entonces, sí, o sea, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Entonces, sí necesitamos, sería ideal ir a verlo, por supuesto. Pero también nosotros tenemos que ser proactivos. Es decir, no, si algo hemos hecho como iglesia, creo que y lo hemos hecho muy bien. Una cosa es que a mí sea el que en este momento sea el que esté ministrando la palabra, pero aquí todo el mundo tiene la libertad para hacer todo aquello que crea necesario hacer por los hermanos. Entonces, si yo tengo posibilidad de ir, voy. Entonces, sí, tenemos que cuidarnos mucho de aspectos condenatorios. Yo no estoy de acuerdo con la hermana Pati en ese sentido, pero para nada estoy de acuerdo. Creo que sí es necesario que cada uno haga conforme a lo que Dios pone en su corazón. Sí, de tu corazón, hermano, porque yo, hermano... No, pero o sea, no estoy señalando, lo que estoy diciendo, no estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que sí, cada uno necesita responder a lo que Dios pone en su corazón. Entonces, por ejemplo, el hermano Eliseo hubiera podido venir muchísimas veces más de las que podía, pero dependía de alguien que lo trajera. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le proveyó a Adelita para que Adelita lo llevara y lo trajera. O sea, Dios siempre se va a encargar de la provisión. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de que si, por ejemplo, si la hermana Pati se entera y ella va, gloria a Dios. Y ella puede ir en nombre de la iglesia como tú puedes ir en nombre de la iglesia. Pero no podemos universalizar. Por ejemplo, ahorita tenemos que cambiar lo del domingo al sábado por amor a Enrique. Pero si lo hacemos en domingo no seríamos perversos. Pero no pasa nada si lo hacemos en sábado. ¿Sí me explico? O sea, cuidado, tenemos que... Pero es como deciste que la palabra de Dios es universal, es para todos, ¿no? Sí, pero no, Dios no utiliza... ¿No todos nos pueden querer como el hacer en ese aspecto? A ver, no. Vamos por partes. Una cosa es que Dios ponga el querer como el hacer y otra cosa son las cosas que ya están claras que tienes que hacer. ¿Otra cosa qué? ¿No? Las cosas que Dios ya te dijo que hicieras. Por ejemplo, ahí tengo una duda. O sea, que nos diga que vayamos a orar por los enfermos, ¿es un mandato o es un consejo? ¿O es una orden o como...? No, es que, mire, por ejemplo, ahí dice que los unjan con aceite en Santiago. Y si hay un enfermo, vayan y únjanlo con aceite. Era algo específico, ¿por qué? Porque los aceites en aquella época, como ahorita, son medicinales y tienen características. No era que el aceite tuviera un poder. Como cuando le dice el Señor Jesucristo, ¿por qué no pude sacar a este demonio? Y dice Cristo, porque esto es con ayuno y con oración. Entonces tengo que orar siempre y ayunar siempre. No, era específico. Este hombre está tan endemoniado que lo que ocupas es dejar de comer para debilitar la carne, para que estés completamente supeditado al Señor y decirle, ahora sí ya sé que no es ni con mi fuerza, sino es con tu espíritu. Entonces, caímos en una cuestión, y qué bueno que se toque ese tema, porque sí, aquí sí, si yo veo algo en mi vida específico, voy a dar un ejemplo. Como iglesia, Dios trajo este campamento que siento y estoy convencido que es un parteaguas para nosotros. Y fue impresionante cómo Dios acomodó todas las cosas, para que la iglesia proveyera para que hermanos pudiesen sustituir parte del dinero y sea provisto por la iglesia. Es decir, era una parte unánime. Pero sí
yo me entero que el hermano Eliseo ocupa que yo vaya y ore por él, yo Rubén Ocampo no puedo. O sea, tengo que movilizar a mi esposa, pero si mi esposa tiene compromisos que cumplir, entonces yo no la puedo forzar a que vaya. ¿Sí me explico? O sea, por eso el llamado es hacia cada uno. Pero la pregunta, el punto es este: una cosa es que Dios ponga el querer como el hacer para algo específico, y otra cosa es que si ya me dijo Rubén, ora por los enfermos, ora por el enfermo. Dios a maldador alegre, da ofrenda. O sea, ahí no tiene que poner el querer como el hacer en mí, porque es la obediencia. El querer está en el sentido de que mi esposa, por ejemplo, un día va por la calle y se encuentra una señora, se baja del carro, le predica el evangelio, y para gloria de Dios, el querer como el hacer, pasa a mi cuñada, que es inconversa, y lo ve, y lo ve como un testimonio. Entonces no quiere decir que entonces mi esposa en cada esquina se va a ir bajando el carro y predica el evangelio. No, ese es el querer como el hacer. Cada oportunidad que yo predique el evangelio se va a predicar. Entonces, otra vez caemos en el tema de, a ver, si yo no puedo ir, yo Rubén Ocampo, no puedo ir al hospital, pero sí puedo encerrarme en mi cuarto, cerrar la puerta y orar por él, es tan valioso como el que va y se presenta. Entonces, ese es el principio. No es que yo vaya, porque entonces, ¿qué hago? O sea, le platicaba a alguien ayer o hoy, no me acuerdo, o sea, ¿qué pasa cuando Cristo le decía, toma tu lecho y anda, ¿no? Y curaba a los paralíticos, y yo no soy curado. Entonces, ¿qué? Estoy esperando mi turno para que Él venga y me... No. ¿Por qué? Porque al cojo, al ciego, al tuerto, que quería hacerle el bien, se lo hizo el Señor. Y todos trajeron enseñanza. Pero se quedaron un montón de paralíticos, se quedaron un montón de leprosos, se quedaron un montón de muertos que no resucitó, eran estos los que iban a marcar la historia. Entonces, cosas de las que uno se entera y nadie lo ha visto, es una oportunidad para servir. Y pueden ir al hospital, gloria a Dios, vayan. Ya. Bueno, Sí. lo que usted dice, a mí me habían enseñado que Dios nos va a demandar las cosas. Dios no nos va a demandar nada. Dios nos va a demandar aquello que desobedecimos, no lo que ignoramos. Es decir, usted ahorita, por ejemplo, y le voy a usar el ejemplo y sabe que amo su corazón. Jenny, el hermano tiene esta situación, estaría para que lo visitaran, y usted está viendo la telenovela. O sea, pudiendo hacer eso en ese tiempo, dedicárselo a un hermano, porque estamos hablando de un tiempo muerto, ¿no? O sea, y muerto me refiero que porque usted tiene derecho a estar descansando, pero se enteró. Oye, pues no pasa nada, si apago la televisión y voy. Esa es la demanda que nos va a hacer. O sea, cuando no supimos escoger entre las prácticas, entre el decir, es que para eso lo hice. Ahora, Es que esa parte yo no la había entendido. Sí, me habían dicho que Dios nos iba a mandar las cosas, pero eso no me lo había explicado como él. sí, es que mire, ¿qué estaban haciendo todos los apóstoles cuando Cristo los llamó? ¿En qué? Pues, Diferentes labores. ¿Pero en qué? Mateo estaba en su profesión. En lo suyo. En lo suyo. Pero no se nos olvide que Mateo, ¿qué era? Y no lo puso de tesorero. Y saben lo difícil que ha de haber sido para él decir, pero, no, yo soy especialista en esto. ¿Y qué hace este hombre? Quizá Judas era también contador, no lo tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea, pero el principio es ese, pues. O sea, sí se nos va a demandar aquello que, miren, y lo tengo que decir, y lo digo de verdad para la gloria de Dios. Ustedes, porque esta es su casa y siempre será abierta, y les ruego que nunca dejen de verla como su casa. Pues ¿saben lo que es pasar cada ratito por la caja de las ofrendas? Pues yo vivo aquí por la caja de las ofrendas. Y cada vez que paso es pues ya di ayer, ¿no? ¿Sí me explicó? Y eso es hermoso, ¿por qué? Porque Dios
de repente provee diario, ¿no? Diario nos cae ahorita efectivo por el tema de las cuotas de recuperación que tuvimos un... Sí, o sea, sí me explico, pero no es un tema de que, hey, no te hagas. No, es, Rubén, ¿recibiste dinero ayer? Bueno, pero... ¿quién se acuerda del pasado, no? Sí me explico. O sea, y lo digo para la gloria de Dios, y no digo de los miles ni los cientos, hablo de centavos, si ustedes gustan. El principio es ese. O sea, no por no poder salir a la calle con la libertad que salen ustedes, no quiere decir que Dios no me va a poner un entorno donde yo puedo ser responsable de decir, bueno, miren, un ejemplo muy sencillo, y su esposo fue testigo ayer. Una persona nos pidió dinero a mi esposa y a mí, y lo teníamos, o sea, punto, no había que discutir, lo teníamos. Y se resolvió prestárselo. Con esa misma persona nos está bendiciendo para que probablemente compremos algo al 30% de su precio real, lo cual es de mucha bendición para nosotros. Y no solamente a nosotros, sino también y lo digo con mucho amor, a un inconverso que es el esposo de mi hermana Pati. Entonces, sí me explico, o sea, Dios no es deudor de nadie. ¿Por qué? Porque si le hubiéramos dicho a esa persona, no te lo puedo prestar, aparte es alguien que nunca nos ha quedado mal, le hemos prestado muchas veces y él me ha prestado a mí muchas veces, le hubiéramos mentido. Porque le íbamos a agarrar el dinero y le íbamos a ir a enterrar, porque no lo vamos a ocupar ahorita, porque estamos ahorrando para construir. O sea, le íbamos a ir a enterrar, pues. Y no había manera de yo explicarle a Dios, es que mira, ¿qué tal si no me paga? No, o sea, o ¿por qué me pide? No, o sea, sí me explico, o sea, ese es el principio. Y por eso Cristo dice, si te piden el capote, da la capa también. Si te piden una milla, camina 2 millas con él. Entonces, por eso ese es el querer como el hacer, partiendo de, a ver, si obedeces, si eres poco en lo mucho, si eres fiel en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. De verdad, mire, por eso la gente no crecemos cuando somos sordos a cosas que ya sabemos. Por eso no oímos la voz en las cosas que no están escritas, pero que tienen que ver con la vida diaria, como esto. O sea, ¿por qué tuvo que ir Jenny en ese momento a encontrarse con esa persona? Me explico, todo eso. Bueno, con ese propósito, para que oremos por él y en amor lo regresemos. Entonces, no puede ir Rubén, bueno, ahí está Enrique, no, Enrique no puedo porque trajo bueno, ahí está Marica, qué marica. O sea, alguien. Y la siguiente pregunta es, ¿quién va a hacer el esfuerzo? Y se los digo con todo mi amor, lo que a mí no me gusta, a mí Rubén Ocampo, o sea, no me gusta servir a costa del tiempo de mi esposa. Y no es que mi esposa me diga que no. Entonces yo busco servir de otras maneras, que son las mías, de que bueno, pues me pongo a orar, porque no puedo trasladarme. Si me pudiera trasladar, cuando mi esposa me prestaba el carro para el gobierno, yo hacía todo y ella no se enteraba, y ella es la que andaba en camión. O sea, ella por amor andaba en camión. Pero tenía chofer, tenía todas las condiciones para hacerlo. Ahorita ya no puedo. Entonces yo me entero, ve y hazlo. Si estás en condiciones de hacerlo. Si no puedes, bueno, oremos. Por ejemplo, lo del grupo de orar por cada hora, yo lo he mantenido. Que las mamás no hicieran el grupo, bueno, ese es problema de todos nosotros. Pero ese es el principio, o sea, porque otra vez tenemos que caer en el punto central. ¿Cuál es? Dios ve el corazón. Si imagínense, yo estoy viendo la telenovela, voy a ver Don Eliseo, la pago y llego al hospital con Don Eliseo y lo agarran de la mano y Marimar habrá besado a José Alberto, ¿sí me explicó? Le habrá dicho que sí a Gustavo Alfonso, ¿no? O sea, mejor no voy. Entonces nosotros tenemos que tener todas esas cuestiones como una buen punto. El cristianismo, ¿qué es ser cristiano?
Y lo hemos dicho aquí varias veces. ¿Qué es ser cristiano? El apóstol Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y Cristo el cristianismo es vivir en libertad. Y hoy en día el cristianismo parece ser el no hagas esto, no hagas lo otro, no, cuando es una vida natural. O sea, si tú no estás viviendo a Cristo, si tú no es vivir como Cristo, si no vives a Cristo, porque nosotros vivimos muchas cosas que la Biblia no habla que vivió Cristo, es ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Y cómo lo haría? ¿Y qué pasaría? ¿Y cuál es el filtro? Toda la Biblia. Sí, y esta semana traía este versículo en la cabeza y apenas hoy lo leí, que de hecho oramos por eso con los jóvenes, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso es importante saber lo que son las... Ahora, ¿cuál es el principio de...? Yo estoy con vosotros todos los días. Y bueno, ese es algo que yo traía. Y una pregunta que le iba a hacer... Nada más que le explico el guardaos. El guardaos es bien importante. El guardaos en griego implica el hacer. O sea, no es guardarlo. No, es ponerlo en práctica. Pero cuando dice todas las cosas que os he mandado, todas las... Y ahí tenemos... Sí, o sea, no hay extensión. Sí, pero a ver. Repito. Sí, porque eso lo dijo Jesucristo. Eso que está leyendo usted lo dijo Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, ¿a quién se le está diciendo? A los discípulos. Pero, ¿Que son quién? ¿Que acabaron siendo quién? Los pilares de la iglesia. Bueno, es que antes dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí nada más era para ellos, para esos discípulos. Ok, vamos por partes. Eso dice ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y hacer discípulos Ajá. a todas las naciones. Sí. Y es lo que hacemos hoy en día. ¿Y por qué dice aquí bautizándolos en el nombre? ¿Por qué no hay bautismo hoy en día? El bautizo de agua, claro que sí. Pero las iglesias lo hacen. Sí, Jenny me está dando lata cada ratito para que la bautice. Entonces se podría decir que es un mandato. No, esa es una ordenanza. De hecho, ahorita le voy a decir cuál es la palabra. Lo que es que es la cena y la cena del Señor y el bautismo son los únicos, no son ordenanzas. Ahorita les digo cómo se acuerdan. Ahorita me acuerdo. No. Es Ay, de hecho lo usa la Iglesia Católica esa palabra. Son no son ordenanzas. ¿Por qué? Porque cuando muere en la cruz el ladrón no se baja y se bautiza. Entonces sí son ordenanzas, pero no son mandamientos. Ahorita les digo la palabra. Díganme cosas que hacen los católicos. Tienen... Entonces, bautizar es un mandato. No, pero es que es una palabra, ahorita les digo. Es una ordenanza. Sí, es una ordenanza. No es una ordenanza, pero ahorita encuentro la palabra. O sea, es eso. ¿Qué son esos? No, pero no es la confirmación. Tienen otro nombre. Mandamientos. No. Ahorita me acuerdo, pero son ay, qué fácil me fue la palabra. Ahorita la busco. El principio es que son principios para la iglesia, pero si no los haces, no pasa nada. Es decir, ejemplo, habla de bautizar y habla de la cena del Señor. Dice, y cuando hagan esto, en memoria de mí. Pero Cristo no dice cada cuándo hacerlo. Solo dice hazlo. Bautízate. ¿Cuándo? Cuando conoce al Señor, cuando tenga 1 año, cuando tenga 10 años en Cristo. ¿Me explico? O sea, son cuestiones que
ahorita voy a acordar la palabra, que Cristo dice que las haga, pero no dijo cuándo. O sea, no dijo cómo. Hay iglesias que hacen la cena del Señor una vez al año, una vez al mes. ¿Y violas algún principio bíblico? No, solo hazlo. Pero tampoco hay consecuencias si no lo haces. A ver, déjame hacer eso para confirmar. Sí, ahorita les digo, Y por ejemplo, nosotros que nos reunimos aquí, a ver, pongo un ejemplo ahora, la nietecita de Sonia que van a ser y es cristiana y se bautiza. ¿Pero quién es cristiana? La hija de Sonia, ¿no? No. Pero, o sea, Sonia no pudiera bautizar a su hijo. La Biblia enseña que no se bautiza a niños. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Los sacramentos, ¿no? Sí, son sacramentos, pero no está lo voy a buscar, pero es otra palabra, pero tiene que ver que más con lo que dijo Marisol, la chamaca está, tiene que ver con, porque dice Cristo, hacer esto en memoria de mí, tienen que ver con pero yo en el grupo lo subo ratito, pero el principio es tienen un propósito. Sí, bautizan pero adultos. ¿Y cuál es el propósito del adulto, el bautismo? Nacer de nuevo. No, hacer público el compromiso. Es una declaración pública de mi fe. Es para que la gente, decirle yo ante la gente, bueno, quiero que sepan que mi fe es un mandato del Señor Jesucristo que me bautice y que la gente sepa que soy cristiano. Pero es como lo hace público. No es como la Sí, pero ojo, el bautismo. Sí, pero era un principio que no tenía nada que ver con ninguna regeneración ni nada, sino como una evidencia de que, dice el Señor Jesucristo ahí, hacer eso, dice una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, la presentación pública del arranque del ministerio de Cristo. Pero en la iglesia, No, por favor. pero en la iglesia católica, los bautizos, yo en mi tiempo decían que era para quitar El pecado original, ¿sí? Porque ya venía con pecado. Lo cual es verdad, Si un niño se pero no lo moría, quita. Iba al limbo, que tenía que bautizarlo por eso. Y no es la misma forma de bautizar. Sacramentos, Ok. esa es la palabra, son sacramentos, ya. No es con el agua, igual que hacen los... Es con agua, pero no es por aspersión. Es inundando todo el cuerpo. La palabra bautizar en griego significa teñir. Entonces, cuando tú teñes una ropa, tienes que meterla toda. Entonces, o sea, la misma palabra, en la palabra está la definición del cómo tiene que hacerse. Y entonces el cristiano cuando se bautiza... La idea es que se hagan en el mar, en una tina, Las imágenes que he visto en el mar, que todo tina, en una alberca. Pero, por ejemplo, ahí está el detalle, por ejemplo. Se salva mi abuelita que tiene 90 años. No la voy a meter al mar porque ya la saco muerta. ¿Me explicó? Entonces no la Como bautizo. sea, la católica siempre, bueno, como Sí, esa aspersión. es cuando está uno chico de un Ujú, año. sí, En sí, otras iglesias quieren llegar y te quieren bautizar luego para que te quedes en esa iglesia. Entonces, Sí, no, Menos, hermano, porque porque dicen que ya los... pero sí me explico, o sea, ¿qué haces con la viejita? Pues no la bautizas porque la pones en riesgo. Por ejemplo, mi esposa tiene volado los 2 oídos. Si ella se mete al mar, ¿mandé? Membrana, tengo la membrana perforada. Le voy a decir, cuando nosotros nos bautizamos, fue en una piscina y fue en diciembre y estaba haciendo un frío y el agua estaba helada. Y nos metieron con una batita blanca. Nos fueron metiendo y estaba Xochitl, estaba Laura, porque fueron los dos, y una nos detenía la cabeza y nos hicieron hacia atrás y nos sacudieron en el agua. Yo ni me enfermé porque estaba el agua helada, ni siquiera se me metieron en las orejas ni en la nariz ni en los ojos. Sí, pero eso no quiere decir nada. No me pasó. No, pero no quiere decir nada. ¿No? No, o sea, hay gente que se le puede dar pulmonía. Depende O sea, del cuerpo. Sí, del sí. sistema O sea, inmune de la persona. a ver, bauticen a Angelito, el hijo de Adriana. Frío. Me explico, el hijo de Angelita lo metes a una alberca, a una tina como esa, lo matas. Helada estaba el agua.
No, esa fue una imprudencia del pastor. O sea, No, ahí en este caso, una es Xochitl es profeta. Y Santa, Laura sí. Pati. es de liberación. Métase a la regadera, hermana, quítese el agua, que si le queda agua todavía, váyase. Si le quedó residuos del cloro. Bueno, yo digo lo Porque mi que... corazón estaba. Bueno, luego nos bautizamos, Pero aquí eso no ya vale, como güey. en limpieza. Es que acá, miren, ahí les va. Fíjense qué curioso. No voy a decir nombres. Y lo. Bueno, mejor acuérdenme de, acabando el estudio, platicar esto. Pero tiene que ver con mi bautizo. O sea, pregúntenme de cuando me bautizaron. Y tiene mucho que ver. O sea, son estas cuestiones. Es que lo que usted dijo fue perfecto. O sea, el corazón. ¿No? O sea, usted hizo todo lo que todos los que le dijeron, usted lo hicieron porque creían que, Sí, o sea, y está extraordinario. Pero aparte, yo apenas no sabía bien la palabra de Dios. Y para poder ser bautizados, uno tiene que ser consciente, porque es una Claro, cosa lo que vamos a hacer. claro. No nos van a obligar, va a ser porque uno está con... Es una buena pregunta. convicción ¿Y usted por qué se amor a bautizó? Es una buena Cristo. pregunta. ¿Por qué se bautizó? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera bautizado ese día? Lo que pasa es que ignorancia. Ah, ok. O sea, usted me está hablando de o sea, usted ya reconoce que ella fue un error. Conocimiento realmente. Ah, sí, yo lo recuerdo. Ah, o sea, o sea, no lo está presumiendo. No. Ah, ok. Bueno, estoy diciendo que yo tenía poco de tiempo en la palabra. Ok. No, pero no ande recomendando que se vayan con agua, que se bauticen con agua fría, porque... Bueno, yo era Sí. Se va a querer bautizar y le van a sacar al agua fría. Conozco una cosa, yo estoy aprendiendo la palabra de Dios, es para que yo sea obediente. Claro. Porque si no voy a obedecer entonces, Y de hecho, mire, lo digo para la gloria de Dios, por eso su vida de ustedes es bien bonita, lo digo, las conozco a ustedes dos y es muy bonita su vida, porque es o sea, porque todo lo que están haciendo lo hacen partiendo del corazón. no, y aparte Lo demás no importa. Si yo vengo aquí, es porque yo ya estoy en la palabra, y yo vengo y no voy a hacer lo que yo quiera, porque siempre hay una persona que lleva la dirección de todos nosotros y es la responsable. No se preocupe, cuando me salgo del riel me mete aquí Mari Carmen, mi esposa, no sabe las que me han aventado, la Adelita, Usted tiene ahí me ponen como camote. Mucha responsabilidad ante Dios. Sí, Y para nosotros también, porque tenemos que conocer. y la tienen que palabra. cuidarme, Y tienen que cuidarme de mí mismo, Exhortando. de cuidarme de mí mismo, y chiquearme, traerme panecitos y puras cosas. Sí, ya sé. Ese es un también. plus. Y darle Es un plus que no viene en la Biblia. Y dejarle un pedazo de pastel de Sí, me dejaron sin nada. Entonces, a ver, vamos a partir otra vez, retomar, como se dan cuenta, ese es el principio de la iglesia. Es decir, aquí vamos, vertimos todo y lo filtramos a la palabra de Dios y de verdad no pasa nada porque, miren, venimos de una cultura católica, inclusive de una mala formación, donde y yo sí sé que queremos hacer la voluntad de Dios, pero todavía tenemos ese concepto de que si no lo hago, estoy mal. Cuando, imagínense un creyente cuadripléjico. Lo dijimos con esta persona que ahorita hablamos, que no voy a repetir el nombre, que está ahorita en el hospital, sin piernas, ¿qué? 80 años, y un día se emberrinchó y su corazón se le pudrió y ya no vengo a los estudios, un hombre que no sale de su casa. Entonces, me explico, o sea, no son las piernas, no es la falta de piernas, no es la falta de juventud, es que el corazón siempre va a estar listo a que si te desvirtúas tantito, se te va. Voy a tocar el tema para que no se me olvide, el tema del bautizo. A mí, ¿saben quién me bautizó? El papá del chico que es jefe de campaña de mi hijo ahorita.
Y me bautizó siendo para mí, un hombre maravilloso. Llego a México y descubro que es un barbaján. Tiempo después se mete en drogas, siendo hijo de pastor. Y en alcoholismo, su vida fue horrible, acabó mal. Gloria a Dios, Dios lo trajo de regreso. Y a mí la iglesia me daba carrilla, ¿no? Aguas, que mira, lo bautizó este cuate, ¿no? Pero yo era como ustedes. O sea, dice la palabra bautizarse, y fui y me bauticé. Es responsabilidad de él lo que él hizo con su vida, ¿no? Entonces, es bien bonito que el hecho de que, y lo digo con mucho amor, la irresponsabilidad de meter a la señora en una tina fría es una irresponsabilidad. Dice la Biblia, no tientes al Señor tu Dios, no lo tientes. O sea, ¿qué necesidad hay de que una persona como mi esposa sale y se infecta los oídos? Cuando ella ya sabe, acabamos de ver un reportaje hace como 6 meses, estos locos que andan, porque dice la Biblia que serpientes los morderán y no les hará nada, y andan predicando en el púlpito con serpientes. ¿Y cuántos no han muerto, pastores, por qué? Porque dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, imagínense si yo ahorita les dijeran, ¿saben qué? Todo lo que les he enseñado es pura basura, porque yo le dije a Dios que me pare y no me ha parado. Dice la Biblia que todo lo que pides en mi nombre te será dado. ¿Todos saben qué? ¿Todos saben qué? No crean en Dios porque... o sea, pero yo les digo, ¿no crean en Dios? ¿Por qué? Porque sí sé que... ¿Por qué? Porque lo saco de contexto. Entonces, mira, cuando me pare, Señor, yo vuelvo a predicar. ¿Y cómo no voy a saber si es la voluntad de Dios que yo esté en la silla de ruedas? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues porque queremos nosotros que Dios haga nuestra voluntad y no la suya. Entonces, ¿qué agarro? Pues agarro en tibio el agua y inclusive hasta por amor a mis hermanos. O sea, ¿qué necesidad tengo de... les voy a pasar, creo que una vez subiendo de unos rockeros, ¿no se acuerdan? Un pastor rockero, ¿no se acuerdan? Que bautizaba. No se los voy a buscar, hagan de cuenta. Se lo voy a mandar, hermana, para que lo vean a Pati. Un rockero que los inunda así. ¿Ya lo viste tú? Yo escuché que no sé si fue un pastor o un padre que era rockero. Sí, no, pero esto los bautizaba así bien agresivo y no, terrible. El punto es que... el sacerdote se los coscorroneaba a los niños. Sí. Sape. Y que uno se metió uno se agachó. Pero o sea, por eso es importante que todos los días, miren, por ejemplo, a mí y lo digo con mucho amor, a mí ¿qué día soy? ¿Viernes o sábado? Viernes. Okay. Yo sufro cuando no viene Mireya los sábados. Así, y se lo he dicho, yo no lo soporto. Porque ella quiere venir más seguido, pero por la tienda no puedo. Y no lo soporto. Le digo, yo sufro, hermana, cuando tú no vienes sabiendo que tienes la posibilidad de venir. Y por ejemplo, no vino al baby shower y me rompió el corazón. Le digo, tú no, o sea, y me dijo, es que voy a dar testimonio allá. Amén, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? O sea, tengo 2 baby shower, ¿dónde voy a darle más gloria a Dios? En que me haya respondido así, me fascinó. Me dice, porque es mi entrenadora del equipo de fútbol y básquetbol, y yo le comparto el evangelio. Y ahora que me invita, bueno, pues quiero darle testimonio yendo. Entonces, eso es lo que es el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de repente a decir, a ver, ¿por qué yo vengo al estudio? Miren, había veces que nomás venía Adelita al estudio. Y yo le daba al estudio. O sea, y era así como que gacho, ¿no? Pero era, o sea, o vas a enseñar la palabra o lo que quieres es que haya 5, 4, 6, ¿no? Entonces, y eso, lo que a mí me permitió es darme cuenta que lo importante es obedecer a Dios. Y si tú tienes como un principio obedecer a Dios, sí tienes que filtrar tu corazón.
O sea, por ejemplo, usted con su nieto, Alma, por ejemplo, ya hace mucho que no le doy un zape, ya le toca a mi esposa. Hace poco andaba con el no para todo. Hasta ella me dijo, no sé qué tengo. Bueno, sí me dijo que tenía, pues no lo voy a decir. No, sí lo dijo, es que la menopausia me está pegando bien fuerte, ¿no? Pues sí, pero contrólala. O sea, el Espíritu Santo está por encima de la menopausia, ¿no? Y lo digo para las mujeres, lo digo con mucho respeto, hasta aún por encima del periodo. Porque tal pareciera que tienes periodo y ahí está el hombre diciendo, hijo, mano. Pero no nada más eso. ¿Mandé? Por ejemplo, yo ahorita que estoy atravesando un momento para mí es difícil, porque no acepto, como que no he resuelto en los cambios que está teniendo ahorita, en los que estoy pasando. Entonces hasta para la oración me cuesta trabajo, porque yo cuando me pongo a orar, me postro ante Dios y le digo con mi corazón tantas cosas, y ahora no puedo, porque mi mente está turbada. Le digo yo a Dios, mi mente está turbada y no me puedo expresar bien y no puedo llorar. Siento que yo en la presencia de ¿No puede llorar o orar? No lloro, no podía llorar al Okay. principio. Entonces yo digo, bueno, porque mi cambio ahora es que de un día para otro cambió mi vida. ¿Por qué? Porque me dicen que tengo la presión alta, que estoy diabética. Y el cambio de alimentación para mí es muy fuerte, porque yo desde siempre no me gustan las verduras, ni tomar tanta agua. Y ahora tengo que tomar tanta agua que hasta se me quiere salir por los ojos, porque es mucha para mí. Yo casi no iba al baño, no iba a orinar. ¿Por qué? Porque yo prefiero hacer otras cosas. Y eso es lo que también he visto, y en la oración estoy aprendiendo que no hay que afanarse por las cosas. Pero toda mi vida he sido así, y yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie ese ¿Toda su vida cristiana o toda su vida? Mi vida no cristiana, Su vida... yo no sé, católica o como sea. En la católica dice uno que es católico, pero ¿qué sabe uno de catolicismo? Pero a ver, ¿cómo? A ver, nomás amar a Cristo, eso sí. Qué bueno que dice eso. Miren, yo por ejemplo en el instituto, yo despertaba y veía a mis hermanos orando de rodillas. Sí, a mí me gusta orar. No, yo todavía no tenía el accidente y me ponía de rodillas. No, bueno, pero Dios sabe, Él también no... Espéreme. Y a los 3 minutos ya estaba dormido. Sí. Que decidí, Señor, tú sabes, ahora sí que como Pedro, tú sabes que te amo, ¿no? No puedo orar de rodillas porque me quedo dormido. Sí, son muchas. Después, al igual que usted, hoy con su situación, yo estoy seguro que es la de todos y nos va, o sea, eso que usted está pasando nos va a edificar mucho a todos. Eso que usted no se pueda concentrar para orar, créamelo, es una constante. Y eso lo aprendí de otro compañero del instituto, que llegaba y otra vez todos de rodillas orando, y ese llegaba y se acostaba. Y ya sabe, como buen fariseo, carnalote, ¿no? ¿no? Y ya sabe, yo orando y criticándolo, ¿no? Entonces me contaminaba yo ahí. Y lo que agarraba y entonces un día pongo atención y llega y se acuesta y, buenas noches, señor. Y un día le pregunté, ¿qué pasa, no? Y es que yo oro todo el día. No tengo nada que decirle en la noche. Todo el día estoy yo. Porque ¿qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Entonces caemos en ese religiosismo que no es que usted lo haya querido, sino le funcionó. Y muchas veces sustituimos unas cosas por otras. Entonces, ese hombre, yo iba a buscar a Dios y nomás pasaba a él y decía yo, carnalote, ¿me explico? Lo ideal es que ahorita usted sustituya y esté orando todo momento. Señor, voy a hacer pipí, ahí acompáñame.
Señor, voy a tomar agua. ¿Me explico? Y esa comunicación constante ha facilitado. Por ejemplo, de repente yo me despierto y mi esposa se pone la Biblia y yo estoy viendo Twitter, ¿no? Y no estoy esperando a que me la pedrada de ya, ponte a leer. No, porque yo ya leí en la noche, cuando ella estaba dormida. Sí, esa es una relación íntima con Dios. Sin duda. Su recámara y hablar de las cosas que uno tiene que expresarle a Dios. Yo no soy muy expresiva, yo no sé a lo mejor expresarle, le digo a Dios cómo, porque yo para hablar no tengo mucho, ¿qué le diré? Facilidad de palabra. Pero tiene facilidad de corazón. Bueno, y eso es lo que escucha Dios. Ve. Y cuando estoy comiendo se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque no saboreo lo que estoy comiendo porque es sin sal. Ok. Así yo ya no le, desde que me dijeron a mí, no le puse sal, dejé el azúcar y todos mis alimentos sin azúcar. Y si me dicen, no comas esto porque te va a hacer mal, no me lo como. ¿Quiere un consejo? Cómelo así. Yo no hice ese consejo otra vez por mi discapacidad. Inscríbase a un grupo de diabéticos. Los hospitales tienen grupos de diabéticos. Y vaya y predíquele el evangelio a los diabéticos. Y le digo, Dios, gracias porque tengo que comer. Mucha gente no tiene que comer. Una vez, no voy a decir quién, Sí, de esta iglesia, ni la voy a voltear a ver, pero agarra y su hijo se puso mal, llega al hospital, nunca la atendieron, estuvo como 4 horas y llegó nomás quejándose aquí. Le dije, ¿predicaste el evangelio ahí? No. Dios te llevó a predicar el evangelio y te la pasaste quejando porque ni atendieron a su hijo. O sea, esas son las circunstancias que hay que aprender. Yo me iba a escribir en un grupo diabético, pero otra vez era cuando ya puede, y no estoy diciendo con mal aspecto, sino que ella trabaja y tengo que respetarla. Entonces, si usted puede, vaya y dígale a los diabéticos cómo se vive la diabetes con Cristo. Sí, bueno, todavía estoy en el proceso. Y eso es, pero eso es muy, no con Cristo me refiero, digo, y va a aprender, inclusive va a aprender hasta tips, lo digo por experiencia, yo aprendí solito lo de la diabetes, pero por la gracia de Dios me sostuvo. Pero esas son las oportunidades, o sea, porque este grupo en la parte de Ciudad de Gracia nació diciendo a la Magda, ven para que veas cómo se predica el evangelio, se conoce cómo la perspectiva de Dios con la discapacidad. Y así llegó ella, así llegó Mari Carmen, así llegó Jenny, así llegaron todo el mundo, y con el tiempo se dieron cuenta de que realmente sus hijos fueron instrumentos para que conocieran al Señor. Yo creo que usted puede ser un lindísimo instrumento de Dios para decirles, miren, se puede tener diabetes y ser salvo, porque seguramente se va a encontrar con gente que sí ha tenido secuelas importantes de la diabetes, como don Eliseo. Yo tengo 20 años, hace 20 años con diabetes. No sabía. Hipertensión. Me he caído muchas veces. Así nada más. Me he golpeado la cabeza, por eso no desarrollar bien el estudio. No sabía que usted tenía diabetes. Me la he llevado, yo tengo muchos años. Pero eso es bien Hay veces importante. que no me puedo ni mover, ni las manos, ni los pies, pero con la ayuda de mi Padre Dios. Amén, eso es importante. Entonces, bueno, otra pregunta. También, me gustó el punto y ahorita voy a buscar el del rockero ese bautizado para que lo vean. Perdón, pero entonces en el punto donde dice bautizándolos, eso se tiene que hacer, pero no cuándo, o sea, no. Exacto, no sí. Si dice que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, Sí. pero no. O sea, ¿con qué podríamos comparar? O sea, ¿cómo podríamos sustentar eso que le digo? ¿Qué pasó con la circuncisión? ¿Qué dijo Dios? No, a los judíos. ¿Circuncídalos cuándo? A los 7 Al 8º día. No al 9º, no al 7º. ¿Y con qué hizo Dios eso? Con un propósito bien interesante. Vean cómo es el Señor. Porque ya había establecido que el día de reposo era el día sábado. Entonces, si el niño nacía en un sábado, al siguiente sábado tenían que circuncidarlo. Es decir,
hacer una actividad en el día de reposo. No, perdón, ¿por qué la mayor parte de las congregaciones se reúnen el domingo como congregación? ¿Por qué? Porque es una costumbre que se ajustó a que el día que la gente no trabaja. Entonces, por eso la gente se hizo religiosa, porque le dedicaba al Señor solamente el día que el marido descansaba del trabajo o la esposa descansaba del trabajo. Por eso la semana de 7 días. Entonces, por eso es una pena. Por eso, de verdad, por eso las iglesias no crecen. Porque le dan el día de descanso, de mi descanso, se lo doy al Señor. Y entonces voltea y dice, Dios, no es por ahí. O sea, no, entonces tú me estás dando, o sea, tú vienes porque no tienes nada que hacer. Entonces, esa es la historia real de por qué la iglesia se ajustó a la agenda de las personas en lugar de las personas. Por eso aquí nosotros damos 5 estudios a la semana. O sea, el que viene todos, gloria a Dios. El que viene uno, gloria a Dios. Pero es precisamente para que esa persona haga un compromiso con Dios de decir, yo voy a ir a verte ese día, yo voy a aprender de ti, pero vivir la vida cristiana todo el tiempo. Pero eso entonces es una mala enseñanza, ¿verdad? Sin duda. Que... Es una mala práctica más bien. Es una mala práctica. Porque es que es exactamente eso. ¿Qué mejor? Y de hecho, por eso, ¿por qué no damos estudios nosotros los domingos? Porque lo hacemos al revés precisamente. Porque si algo tenemos claro y consciente es que el cuerpo tiene que descansar. Porque Dios lo ordenó. El 7º día vas a descansar, lo ordenó. Entonces, ¿qué mejor que el... ¿De qué no? Pero ahí habla Dios de qué vas a descansar. Porque dice, le darás descanso a tu siervo, a tu alma, a tu alma. O sea, esa idea deja de producir. Exacto. La idea es deja de producir dinero. ¿Pero es el domingo o el 7º día es el sábado? No, es el sábado para ellos. Pero lo que pasa es que el sábado para ellos empezaba a las 6 de la tarde. Y acababa a las 6 de la tarde. Claro. Si ustedes se dan, o sea, por ejemplo, ahorita les voy a tirar un espantabrujas. ¿Sí se llama espantabrujas? O espantazuegras, no sé cómo. Por ejemplo, gracias a eso, la gente entiende que Cristo resucitó al 3er día, porque él es crucificado en viernes. Y al domingo no son 3 días. Porque el horario de los judíos se contaba a las 6 de la tarde. O sea, por ejemplo, el sábado es de 6 de la tarde a 6 de la tarde. El sábado domingo. El viernes. Sí. El viernes, Ajá. sábado, del sábado al domingo, del domingo al lunes. Sí. Entonces, el principio ahí es bien importante, porque la idea es que sí, que el domingo se convierta en un tiempo familiar. Entonces nosotros sí creemos que es importante que las familias hagan cosas los domingos solas. ¿Para qué? Para que practiquen y pongan en práctica lo que aquí se aprende durante la semana. Y por eso, ahora, ¿está mal que vayan a la iglesia los domingos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero muchas veces es un tiempo que yo lo recomendaría. Por ejemplo, nosotros ya estamos viejos, mi esposa y yo. A ella sí le hace bien descansar todo el domingo y que nos vayamos a comer, o de plano ni salir, pedimos todo aquí para comer. Y es un día de descanso para que ella tenga energía porque aquí nos reuníamos también los domingos para orar, pero ya se convirtió en una situación donde no teníamos oportunidades de vivir, de practicar lo aprendido. Entonces, ese es el principio. Ok. Entonces, sí, ahora, repito, ¿se hace mal congregarse los domingos? Claro que no. Por supuesto que no, porque si hay gente que definitivamente no puede entre semana, repito, lo triste es eso, porque yo cuando iba a la iglesia, siempre donde he ido, de verdad acaba el culto y vámonos, como es domingo, ahora sí que el amén, y acaba la última alabanza y vámonos, para alcanzar a comer en un restaurante, para alcanzar a ir al cine, para alcanzar a ir de compras, para alcanzar. Entonces tú te decías, esta señora tenía media hora esperando que ya acabe el culto. Claro, ya no está ahí su corazón. Y es entendible, porque lo que no haces en domingo ya no lo vas a poder hacer durante la semana. Bueno, hablo en México sí. Digo, en Cabo sí, en México no. Porque Cabo es chiquito. Pero yo iba a una iglesia en Satélite donde era, o sea, híjole, era una locura. Es muy grande la ciudad, entonces
moverte, hacer colas de 2 horas, o sea, entonces yo lo veía con la gente, o sea, no, su corazón ya no estaba ahí, no era así, no, por eso, y muchas iglesias, por ejemplo, sí son inteligentes, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que empiezan los cultos a las 8 de la mañana, entonces a las 9 o 10 ya todos a la calle y pueden hacer desayunar en la calle, o sea, eso es lo ideal, pues. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, en el caso de la hermana Pati, en el caso de la muchacha Mari Carmen, que no tienen maridos creyentes, pues a lo mejor ellos quisieran voltear y ver a la esposa ahí al lado. Pues Jenny también, perdón. ¿Sí me explico? O sea, gracias a Dios, quieras o no, eso está padre. O sea, a mí sí me gusta la idea de que el que no es creyente, o también volteémoslo, pues está ahí el domingo, que es mi día de descanso. Entonces, pues, quiero estar con mi familia. No estoy diciendo que están haciendo mal, no me quiero meter en eso. Pero estoy viendo como una lectura de inconverso, donde, oye, pues qué padre, o sea, quiero planear algo, no, pues hasta las 2 que regresa aquella de la iglesia, ¿no? O aquel de la iglesia, porque a veces es el hombre, ¿no? Y ya a las 2 ya no te sirvió para nada el domingo, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí vale la pena que las iglesias lo consideren. ¿Te acuerdas? Acá solo nos quedábamos los que amábamos la comunión. O sea, ese es el secreto. Si quieren ver una iglesia donde se amen, la comunión. Yo exhortaba a Flor. O sea, Flor, amén, y ya estoy a la puerta del garage abriéndose. No, espérate, pues quédate a servir a los hermanos. Pregunta si alguien que ocupa raite. O sea, si alguien ocupa que le hagas un favor. O sea, no, era... ¿por qué? Porque pues ya en su cabeza estaba... Ya cumplí, ya me voy. ¿Qué sigue, no? Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ¿no? Como el de A Toda Máquina, creo que se llama la película, ¿no? Entonces, y vamos a acabar el versículo ya para terminar el estudio, ya estamos en tiempo, pero estamos en Filipenses 2:14. Vamos a leerlo desde el 12 otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, Pablo avalaba que eran obedientes, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, o sea, esa es la razón por la cual usan el temor y el temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced algunas cosas sin murmuraciones, dice. Todo. Y hacer todo sin contiendas. Y vean qué curioso, versículo 15. Si tú no haces nada con murmuración y contiendas, ¿qué es murmurar? ¿Por qué no viene más gente? Bueno, ¿por qué no vino esta? ¿O por qué no vino el otro? O contiendas de que, ¿no? O sea, este hermano me cae mal, y dice, para que seáis irreprensibles. O sea, ante los ojos de Dios, irreprensible significa irreprochable, o sea, que nada se te juzgue. Para que seáis irreprensibles y sencillos de la única cosa que el Señor Jesucristo dijo que fuéramos como palomas, ¿no? Sencillos. Dice, hijos de Dios sin mancha. ¿De qué les habla eso de hijos de Dios sin mancha? Que hay hijos de Dios manchados. ¿Y qué es lo que mancha? Las murmuraciones y la contienda. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok, está padre. Asidos, agarrados. Asidos significa agarrados, bien agarrados.
con un concepto de aferrarse, ¿no? Asidos, vean qué interesante, no dice a la palabra, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Por favor, hermanos, dice, por favor, yo tengo una obligación de decirles lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Háganle caso al Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque si no, ustedes harán que mi trabajo sea en vano, dice. Se imagino a Enrique cuando enseñaba a Magda a hacer pasteles. No, así no, Magda. O sea, no me hagas perder mi tiempo. Anita con los niños que va educando, bueno, más bien a los papás, así no, señora, porque si no, su hijo no avanza. O sea, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, no hagan que esta carta que les escribo sea en vano. Ahora, vean lo curioso de eso. ¿Dios le va a demandar a Pablo? No. Fue en vano porque ustedes la anularon, dice el apóstol Pablo. O sea, Anita lo sabe. Mamá que no obedece las reglas que ella le pone, está haciendo en vano, no, le está quitando valor al trabajo de Anita. ¿Pero quién es la afectada? ¿Anita? No. Más bien, la persona que no está llevando a cabo lo que tiene que llevar a cabo. El niño es una consecuencia. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo, yo ya cumplí. O sea, yo ya te señalé lo que debes hacer. Por eso dice el Señor también, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, es decir, no uses el nombre de Dios como si fuera algo banal. Dice el apóstol Pablo, si ustedes no hacen esto, el problema va a ser para ustedes. Mi esposa me encanta algo que siempre dice, ¿no? El problema de México no son las leyes, sino que se cumpla la ley. La Constitución de México es de las más importantes de todo el mundo. El problema es que no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con la ley? La estamos haciendo pasar como algo vano. Pero no quiere decir que la ley no exista y que no tenga su valor. El problema soy yo. Por eso dice el 16, asidos de la palabra de vida, obviamente las Sagradas Escrituras. Para que en el día de Cristo, lo cual es una promesa, vean qué curioso, dice, asidos hoy, para que en aquel día, o sea, si tú estás asido hoy, aquel día yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado con ustedes. No yo, dice el apóstol Pablo. Yo estoy corriendo. Si tú no obedeces, si tú no haces caso, eres tú, no yo. Y aunque sea derramado, dice el 17, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. ¿Perdón, y... qué libación? Ahorita se la busco. Segundo. Es un ritual que se hacía a ver, lo voy a leer rápido. Dice, del latín libatio, bla, bla, bla. Es un ritual religioso o ceremonia de la antigüedad. Ok, entonces la ceremonia. Y aunque sea derramada en la ceremonia sobre el sacrificio, porque era lo que era el sacrificio, una ceremonia hacia Dios, ritual, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y ese es un gran problema. De repente, por ejemplo, mi esposa acá es que viaja con su hermana pobrecita, la tienen que andar aguantando y para todo se enoja. Y se enojan siempre cuando el creyente lleva la verdad. Por ejemplo, dice mi esposa, es que tú todo ves mal.
Y la lista pues sí veo mal a los homosexuales, a los ladrones, a los hipócritas, a la corrupción. Entonces te das cuenta dónde está el mundo de ella. Entonces pues sí, veo mal lo que estás practicando, pero en otro tiempo yo no lo veía mal. No se nos olvide lo que decía el apóstol Pablo. Nosotros éramos muchos de esos antes. Ahora, lo veo mal porque mi moral ya no me pertenece. Ya no son mis principios. ¿No? Ya no, o sea, inclusive el creyente, para gloria de Dios, ahora lo empieza a aborrecer. O sea, eso es bien bonito. Cuando empiezas a aborrecer lo que antes veías bien. Y cuando te volteas y dices, ¿en qué estaba pensando? O sea, ¿cómo pude llegar a ese punto? ¿No? ¿Cómo pude, Miren, Abraham me decía la otra vez a su mamá, papá, ¿por qué los hombres, bueno, no dijo hombre, ¿no? ¿Por qué las personas, si ven que en la cajetilla de cigarros hay un pulmón, porque lo mandamos a comprar a Oxxo, y está un pulmón todo seco, podrido, ¿por qué siguen fumando, no? O sea, él mismo o sea, ¿por qué? Pues porque somos necios. Entonces me encanta que mi hijo pueda tener esas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a orar para terminar. Nada más sí, gócense y regocíjense cuando escuchen en la palabra de Dios lo que Dios quiere de ustedes y de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque tú pones el querer como el hacer. Gracias por las enfermedades que hay en esta iglesia, de la mamá de Patty, las discapacidades de los niños. Y bueno, pues tu palabra dice que este cuerpo sufre, ¿no? Padece. Y gracias porque son momentos donde tenemos que adaptarnos a una nueva vida. Y eso nos habla de verdad, de una forma donde tú eres un Dios de cambios en todo momento. No cambios de tu palabra, ni de tus ordenanzas, ni de tus principios, sino que nos pones en circunstancias nuevas para ver cómo reaccionamos en esas circunstancias. Lamentablemente a veces nos acostumbramos a vivir de una forma donde todo está controlado, zonas controladas, y cuando tú nos sacas de ellas, de repente nos damos cuenta que confiamos porque pues estábamos en una zona de confort. Llévanos pues de la mano, llévanos a esos lugares, como decía el rey David, que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Pero no temía porque fuera muy valiente, porque el versículo continúa diciendo, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, te pido que estés con la mamá. Bueno, no te digo que estés porque tu palabra también dice que estarás con nosotros todos los días. Que ella sienta tu presencia, tu compañía, tu mano, ahorita en estos tiempos de salud. Lo mismo para don Eliseo. Ya sea que lo dejes o te lo lleves, Señor, sabemos que Él estará en tu presencia. Y que si le devuelves la salud, regrese a los estudios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.